El Señor me lo bendiga bastante, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y vamos a seguir con el estudio del libro de la carta de San Pablo a los Filipenses, que es una bendición grande, ya que esta epístola nos habla sobre el gozo que debemos de tener los cristianos. Y no importa las circunstancias de la vida, somos llamados a tener un gozo indestructible. Creo que Dios quiere decirnos algo muy fuerte. Así de que vamos a poner atención a lo que el Señor nos va a hablar sobre el gozo y sobre ordenanzas y sobre el no sentirnos muy. Ya que aquí el que cuenta y el que cuenta donde quiera es Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. El apóstol comienza a hablarle aquí a la iglesia de Filipos de que ante todo lo que ha estado hablando en la carta, dice que tengan gozo, gozaos en el Señor. Y si nos ponemos a pensar en las circunstancias en las que se encontraba el apóstol preso en Roma, la iglesia de Filipos, como las demás iglesias, pero en particular a quien se dirige esta carta, también estaban pasando de cierta manera por pruebas. Los que seguimos a Cristo siempre tenemos que estar pasando por pruebas, si no, no estamos siguiendo a Cristo. Lo cierto es que el apóstol les dice que tengan gozo. ¿Y de dónde viene la palabra? Pues viene de una celda, o de una casa, está en una casa, ¿verdad?, bajo custodia, pero es cárcel, porque está preso. Viene de la voz de un apóstol, de un hombre, el cual está viviendo bajo circunstancias adversas, pero la adversidad no le gana para que él pueda tener un gozo indestructible. Lo que quiere decir aquí el apóstol, y es Dios mismo, porque esta es palabra del Señor, es de que ninguna circunstancia puede estar sobre encima de nosotros para quitarnos el gozo. Nada. Ustedes pueden mencionarlo. Y si no tienen gozo y están siguiendo a Dios, están pasando por circunstancias adversas y no tienen gozo, es porque les falta el fuego del Señor. Porque el gozo es una insignia, es nuestra bandera para los que seguimos a Cristo. Que no importa. Ahora va a decir, porque el pastor no ha pasado por pruebas duras como yo seguramente. No, mis hermanitos. Los que seguimos a Cristo pasamos por pruebas duras. Pasamos por bastantes pruebas. Y aún pasamos por un fuego fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que poner también muestras.
Tenemos que ser ejemplos para los demás. Dios, cuando usa a un hombre, a una mujer, primero los prueba. Que pasen por el fuego. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra, para poder comprender la palabra de Dios, pero también para poder comprender al pueblo. Si no, no es más que vanidad. Lo cierto es que el apóstol dice, bueno, tengan gozo. Así es de que sus caritas deben de tener siempre gozo. Y no andar con caritas alargadas, o simplemente nada más tener gozo cuando están alabando al Señor. Porque así hay muchas iglesias, solamente están contentitos cuando están alabando al Señor. Y después, oye, ¿ese es cristiano o no es cristiano? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay caras muy largas, caritas tristes. Y es que el cristiano, donde quiera da la luz, donde quiera se le debe ver el gozo. Antes me decían que yo tenía como cara de enojón antes de venir al camino. Pues siempre me reía para que me vieran contento. Siempre me reía. Pero en sí yo siempre fui un tipo alegre. Cuando el Señor agarró mi vida, me hace más alegre. Me reafirma mi gozo. Lo que ya traía, algo que traía. Porque no estábamos de todo olvidados de Dios. Si hubiéramos estado olvidados de Dios, ya no existiéramos. Entonces, si el Señor, aquí por medio de la boca de San Pablo, está diciendo, tengan gozo y que nadie se los quite. Ay, es que no comprende el pastor. Con mis enfermedades, con mis dolores, lo comprendo. Pero a mí nunca me ha quitado el gozo del Señor, la prueba. Siempre sonrío. Aunque me esté llorando, lloro, sí lloro. En la prueba, en la enfermedad, he llorado. Pero no lloro de resentimiento ni nada, ¿no? Pero tengo gozo. Y eso lo vi en mi madre igualmente. Con las grandes pruebas y sin piernas, con una hernia de este tamañote en su estómago que no pueden operarle. Sin piernas. Ya ni podía oler. La diabetes la había fregado. En la cama, pesada. Siempre la vi con sus brazos en alto, alabando a Dios con gozo. Mis hermanos, es que el gozo nos viene del Señor. Es un gozo indestructible que nadie te puede quitar. No importa que no tengas dinero. Ay, porque ahora no tengo dinero y estoy triste. ¿Qué importa que no tengas dinero? ¿Que acaso el Señor te prometió que vas a tener siempre a manos llenas? Eso está en el Antiguo Testamento. Y era una maldición para si el judío no tenía dinero. Ahora, si lo tienes ahora, gózalo. Y si no lo tienes, pídele al Señor. Aunque Dios nunca condenó el dinero, Dios nunca lo condenó. Lo que te falte, mis hermanos, cualquier circunstancia en la que te encuentres, no me importa, el gozo debe de sobresalir en tu persona. Eso es lo que nos denomina a nosotros, de que somos unos tipos, unos hermanos felices que amamos al Señor de todo corazón. No importa las circunstancias de la vida. Entonces San Pablo les está hablando a la iglesia para que nadie les quite ese gozo. Y dice, y no me importa repetírselos. Igualmente a mí me gustó mucho repetir las cosas y no es para molestarles, no es para tomarles el pelo que digan, pues que no nos predicó el pastor ya esto, que piensa que no entendemos. No es molestia para mí hacerlo, porque queremos estar seguros que la persona tenga lo que Dios quiere darle. Así como el papá insiste con el hijo, así insistimos los pastores. Y no es molestia para mí. Porque si fuera molestia, no, ya mejor ni les digo. No entienden. No, pero sigo, ¿por qué? Porque amo a Dios y los amo a ustedes también. Y dice, no, a mí no me interesa que les escriba otra vez, lo mismo. Y para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había muchos falsos maestros. Y los trataban de engañar. Y San Pablo quiere decirles, no, bajo ninguna circunstancia se deben dejar engañar. El gozo solamente viene de Cristo y nadie se los puede quitar.
Entonces no confíen en nadie más que en el Señor, para que tengan un gozo que nadie les puede quitar, un gozo indestructible. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque muchas veces el cristiano de hoy, si no tienes esto, ya no estás contento con Dios. ¿Por qué? Porque te han prometido muchas cosas por ahí, te han prometido el cielo y las estrellas, y de repente estás en una noche sin luna y sin estrellas y empiezas a llorar. ¿Por qué? Porque se te ofreció bastante y no lo puedes obtener. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios va más allá. Dios va más allá. O sea, la seguridad que nos viene de lo alto, esa nadie te la puede quitar. De repente, voltea como si volteara San Pablo y vea a los enemigos de la cruz. De repente, y luego de repente empieza a decir, ¡hey, cuídense de los perros! ¿Hey? ¿De cuáles? ¿Los que andan allá afuera? ¿Los pitbull que andan afuera? No, esos no. Esos con una torteadita de manos se van. No, aquí está hablando, cuídense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Lo cierto es que andaban muchos que andaban enseñándole los judaizantes o judeocristianos que andaban hablando, diciéndole a los filipenses, y no solamente a ellos, pero estaban diciéndoles que para ser salvos tenían que circuncidarse. De lo contrario, no había salvación. Y se remontaban los judíos a cuando el Señor había hablado con Abraham y le había dicho que circuncidara a todo varón. Entonces, esa era una manera en la que Dios promulgó en aquel tiempo de que fuera separado todo hombre de los israelitas para él. Y era la señal en el cuerpo, la circuncisión, en que pertenecía a Dios. Pero había venido la gracia, había venido Cristo. Y los judíos, los judaizantes, no comprendían porque no abrían su corazón a Dios. Y pensaban ellos que por la señal en el cuerpo, por la circuncisión que se habían hecho, por tener buenas obras, por dar buenos diezmos, por dar buenas ofrendas, por taparte la cabeza con el de este, ¿cómo se llama? Con el velo. Si no te ponías alhajas, no, en aquel tiempo sí se ponían. Entonces, estabas agradando a Dios, pero era un chorro de leyes en las que los judaizantes querían meter a los filipenses. En otras palabras, que tenían que vivir por leyes. Era la manera de agradar a Dios, evitando muchas cosas. Evitando muchas cosas. Leyes muy duras que ni ellos podían cargar. De hecho, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie, ningún humano. Cristo es la justicia y por eso en Él somos justificados. Eso fue en aquel tiempo. No, hoy en día, por eso estaba hablando, hoy en día está igual. Entonces, tanto requisito que había, que los judaizantes querían imponer a la iglesia de Filipos. Y dice San Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. San Pablo dice, ya no tenemos confianza en la carne, en los dictámenes del hombre, en las leyes del hombre, sino ahora, dice aquí, dice muy claro, ahora servimos en espíritu a Dios. Ya no era por la circuncisión. De hecho, está hablando San Pablo, dice que esa es la circuncisión. En el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas hablan de que el verdadero judío no lo es exactamente por la circuncisión, sino lo es por corazón, por la vida que lleva, por la obediencia que le lleva a Dios. Y por eso está lleno. Si se van a las Escrituras,
Moisés hablaba que fuera circuncidado el corazón, para que en realidad fuera un verdadero israelita. Los profetas hablan de labios incircuncisos. Hablan los profetas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente se agradaba en lo que Él había promulgado de que todo varón fuera circuncidado, separado para Él. No solamente se agradaba con eso, con esa señal. ¿O a poco nada más con la circuncisión que se hacía y al hombre al crecer hacía lo que le daba su gana? No, no. Eran ambas cosas en aquel tiempo. O sea, la circuncisión y el amar a Dios de todo corazón. Entonces, San Pablo está diciendo que ahora los de la verdadera circuncisión somos los que hemos creído en Cristo Jesús. No por las obras de la ley, no porque me quito, no porque me pongo, no porque me cubro, no por esto, sino porque amo al Señor de todo corazón. Vino a mi vida, Él pagó el precio en la cruz, entonces yo ya no tengo que seguir esas leyes que nunca pudieron cumplir ni los antepasados, tampoco yo. Entonces está hablando San Pablo y dice, está hablando porque aquellos hombres se sentían muy. Yo hago esto, yo guardo los sábados, yo me pongo velo, yo no me pongo alhajas. A lo mejor lo escondo porque a lo mejor... No lo escondo. Pero me escondo el anillo, me escondo el otro, no me pongo un arete. Que yo hago muchas cosas. Había muchos que llevaban una bola de rituales para, según, agradar a Dios. Y dice San Pablo, eso no sirve para nada. Eso es algo rudimentario, eso no sirve para nada. Lo que Dios quiere es el corazón. Y dice aquí, vamos para allá. Vamos para allá. Ahora, yo no estoy hablando que seamos disolutos. No. Tenemos que vestir pudorosamente. Tenemos que actuar como buenos cristianos. Pero no hay una ley rígida de parte de Dios. Porque si fuera una ley rígida, no existiría ninguno, mis hermanos. Ninguno existiría. Porque el único perfecto es Dios. Es el único. Entonces dice San Pablo, ustedes están parándose el cuello, están diciendo que ustedes son muy, que ustedes cubren esto, ustedes no hacen esto, porque ahorita en la actualidad muchos se escandalizan. Muchos le ven a uno el anillo o a alguien le ven el arete y lo condenan. O muchas cosas. Y dice San Pablo, vamos para allá. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice San Pablo, ¿a poco nada más ustedes? Y dice San Pablo, bueno, vamos a ver, ¿quieren una lección? Ustedes judaizantes, ustedes que dicen que ustedes hacen esto, hacen lo otro, y que buscan la salvación por medio de la carne, o sea, por medio de las cosas que ustedes que hacen, y no buscan la salvación en Cristo. Bueno, vamos a ver en la carne, a ver dónde yo estoy. ¿O dónde vengo yo? ¿Dónde vengo? Dice San Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Se las avienta. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice San Pablo. Yo más. Dice, circuncidado al 8º día. O sea, la ley prescribía que todo israelita tenía que circuncidarse al 8º día de nacer. Él lo habían cumplido sus padres. O sea, y dice, de Israel. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que no eran israelitas, se habían hecho israelitas. Pero él venía del linaje, venía de Abraham, venía de Jacob, él venía de Israel. Y dice, de la tribu de Benjamín, era una de las tribus élites de Israel. Era el único que se quedó con Judá cuando hubo la división de las tribus. Benjamín se mantuvo firme con Judá. Se mantuvo firme. Eran de la aristocracia de Israel, la tribu de Benjamín. Además, Benjamín fue
el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Benjamín, ellos todos lo sabían, todo esto lo sabían los judíos. Benjamín fue el único de los patriarcas, o sea, de los 12, que nació en tierra prometida, en Éfrata. Entonces tenía de qué gloriarse el apóstol. Tenía de sobra para pararse el cuello y decir, por ahí pasé yo. Y dice, hebreo de hebreos, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque muchos cuando nos movemos a una parte, de México para acá, perdemos nuestras raíces y ya no hablamos ni español. Regresamos a nuestros ranchos hablando inglés mocho y apantallando a los de allá. Este es inglés, y no hay nada de inglés. El hecho es de que San Pablo, hebreo de hebreos, porque en aquel tiempo se movían de lugar a lugar a otra nación y muchos judíos perdían su habla, perdían de hablar el hebreo. San Pablo, sus padres, no perdieron el hebreo. Ellos siguieron hablando el hebreo. Por eso San Pablo, cuando va a Jerusalén, les habla la lengua. Todo eso quiere decir bastante, mis hermanos, en la carne. Y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Se le llamaban los separados, santos, a los fariseos. ¿Por qué? Eran cumplidores minuciosamente de la ley hasta de los ritos más mínimos, de las ordenanzas más mínimas. Ellos cumplían esa ley de los fariseos. Eran impecables en cumplir la ley. Era tremendo. Aparte, y él era un buen fariseo, San Pablo. Entonces, ¿qué? Tenía credenciales buenas, ¿no? Buenas credenciales. Dice, pero en cuanto, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él cumplía. No salió del anonimato San Pablo. Fue un hombre que creía en lo suyo, según la ley. Por eso Dios lo escoge. No lo escoge por todo lo que hacía, pero me refiero para el servicio que le iba a servir. Y dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ¿por qué? Pues asesino fue San Pablo. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no tenía tacha. No había quien le reprochara algo a San Pablo de que no cumpliera algo de la ley porque era fariseo. En otras palabras, ¿qué le podían contar a aquellos judaizantes o aquellos judíos? ¿Qué podían contarle? ¿Se podían parar el cuello ante él? No, porque él había sido un fregón. Ok, pero eso no le servía de nada a San Pablo. Y él mismo lo dice aquí. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Aquí está hablando en términos de dinero. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todas esas credenciales, todos esos ritos, todos esos rituales, todas esas ordenanzas de la carne, modismos, tradiciones que a veces nos cargamos, no sirven para nada. San Pablo las clavó ahí en la cruz. Y fue redimido todo. Dice, por eso las he estimado, dice, pero cuántas cosas para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De nada me valieron. Ahora por Cristo todo. Y ciertamente, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y no tanto por lo intelectual de que, conozco la Biblia. No, sino porque conozco el amor de Cristo. Y Cristo me conoce, por supuesto me conoce a mí. Dice, de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo.
Para San Pablo, todas las credenciales venían a ser pérdida. No era nada ante la presencia de Cristo, ante el conocimiento de Cristo. Y dice más, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Según los estudiosos, aquí también quiere decir, lo tengo por estiércol. Si no se ofenden, también quiere decir, lo tengo como popó. Es lo que en griego quiere decir. En otras palabras, mis hermanos, las ordenanzas que a veces tenemos como cristianos, porque a veces somos muy buenos para apuntar con el dedo. Somos muy buenos para apuntar a los hermanos. Mira, y el hermano no hace esto, no sé. Mira, la hermana se pinta. Mira, se pinta. Si no se pinta, se mira bien fellita. Ok, dice, no se pinta. Oh, mira el hermano, mira cómo se sienta. Mira cómo se para. Mira, el hermano no hizo esto. Mira. O el hermano no se puso corbata. Ahora no vino con traje el pastor. Mira, ¿y esto? Esos son modismos. Esos son modismos. Lo tenemos por basura. Porque en realidad lo que importa es la circuncisión del corazón, que está sobre todo. Está sobre todo, mis hermanos. Mis hermanos, qué hermoso es conocer a Cristo. Me pongo a pensar en San Pablo. Seguramente estaba ahí en la cárcel, y no voy contra los que se ponen trajes, porque yo también tengo trajes y tengo como 100 corbatas, yo creo, y muchas cristianas. Y cuando quiero me pongo traje, cuando quiero no pongo. Saco sport, me pongo chaqueta, lo que sea, pero no porque tengo que exactamente vestir de cierto color. No, tampoco. Me pongo a pensar, ¿verdad?, en los que tienen modismos, rituales. Me pongo a pensar, si se ponen a pensar en el apóstol San Pablo estando en la cárcel, si estaría con corbata, estaría con traje. Mis hermanos, ¿cómo estaría San Pablo en la cárcel? Quisiera que miráramos todo eso y que no nos vayamos nunca por modismos, por rituales, por cosas que ya pasaron, sino que miremos que nuestro corazón esté en realidad circuncidado y que amemos a Dios de todo corazón con un corazón puro. Que eso es lo que importa en realidad. Porque estos judaizantes lo que querían era negar a Cristo. El hecho glorioso de la cruz lo querían negar. Y realmente hoy en día muchas veces se defiende más otras cosas, lo propio, que la cruz de Cristo. Y dice, para ganar a Cristo lo tengo por basura. Y si ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿para qué? Si no hay nada bueno en mí. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Gratis se te dio. No tuviste que hacer nada más que arrepentirte de todo corazón. Y el Señor hizo lo demás. Como cuando te pones en las manos del doctor, te pones y Él ahí te cose y todo, pero la sanación viene de Cristo. Todo lo hace Él. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que hay poder en la resurrección de Cristo. Los infiernos, los diablos temblaron cuando resucitó Cristo Jesús. Todo cambia cuando resucita Jesús. Somos comprados en la cruz. Dice, el poder de la resurrección para cambiar a millones y a millones, aún al más maldito. El poder de la resurrección, dice. Y dice, y la participación de sus padecimientos. Ay, hermano, es que a mí no me gusta sufrir. Se me ha enseñado que yo no tengo que sufrir. Pues aquí entonces San Pablo está mal. Aquí San Pablo está diciendo, y participar de sus padecimientos.
Así que cuando padezcas algo por amor a Cristo, no te eches para atrás, sino complementa el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí San Pablo. Entonces no se me hagan los pobrecitos de que están pasando, cuando están padeciendo por la fe, no se me hagan los pobrecitos. Súdanlo con gozo para complementar el sufrimiento de Cristo. Y no que vayan a ser redimidos por nosotros, pero redimidos solamente por Cristo Jesús. Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. San Pablo iba a ser próximo a ser ejecutado, sería algo semejante a su muerte. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, bajo ninguna circunstancia ustedes pierdan el gozo del Señor. No lo pierdan. Conozcan la santa palabra para que puedan vivir. Dice Oseas, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Las credenciales de San Pablo del pasado sirvieron de poco. De poco. Pararse el cuello de que yo soy esto y soy lo otro, no vale para nada. El que cuenta es Cristo. Enseguida cada uno de nosotros tenemos nuestro honor. Y denle su honor a cada uno, porque son hijos de Dios. Pero no nos creamos más de lo que debemos de ser. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y sean los cristianos que deben de ser. Den la luz, den el gozo. Y que se les note. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.